Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes, amigos, amigas. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. El día de hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar sobre un tema de mucha actualidad, de mucho futuro, pero sobre todo de mucho presente. Esto es la aplicación y el uso de nuevas tecnologías al ejercicio del derecho, tanto a nivel de administración de justicia como de litigio y otras áreas vinculadas. Para el efecto, contamos hoy con la presencia de Jorge Morel, un experto español en el tema, quien además es continuamente consultado por varios medios de comunicación de su país, especialmente el diario El País, y sin duda una autoridad en la materia. Jorge, muchas gracias por aceptar esta invitación y para nosotros es un honor el poder contar hoy contigo. Gracias a vosotros, Ramiro, por la invitación y con gusto hablando de temas muy, lo que tú decías, muy de presente y muy de futuro. Estamos en ese punto intermedio. Bueno, ¿qué es lo que se nos viene como abogados? Eso es lo primero que nos preocupa y nos preocupa muchísimo. Lo primero que se nos viene es comenzar a usar tecnología que probablemente lleva décadas disponible y que probablemente muchos abogados, muchos profesionales del sector jurídico, no solo siempre abogados, también jueces, también a veces notarios, todos los operadores jurídicos, no les han prestado la atención que probablemente requerían porque no veían la necesidad y no tenían esa necesidad. Pero ahora, por ejemplo, sí es necesario hacer videoconferencia y por tanto tener en cuenta esa opción. Sí es mucho más necesario que nunca el firmar electrónicamente documentos porque presencialmente uno no puede hacer los desplazamientos. Sí es muy necesario poder acceder en la nube a documentación que quizás estaba solo en papel o normalmente solo estaba en la oficina. Entonces son tecnologías que llevan muchos años, incluso décadas en marcha y más que probadas y documentadas y con seguridad, pero que no están tan extendidas como podemos pensar en el sector. Entonces es un primer paso que nos viene, el ponernos al día en eso. Bueno, siempre hemos sido un sector bastante reacio, digamos, un grupo profesional bastante reacio a las nuevas tecnologías. Creo que más que cualquier otro. Sí, a ver, en general el cambio es una cuestión que está muy estudiada y lo que llaman la difusión de la teoría de las ideas cuesta mucho en general en cualquier ámbito, pero es verdad que el sector jurídico tenemos toda una serie de particularidades que lo hace un poco más complejo. Es decir, históricamente nos educan y nos enseñan cuando aprendemos derecho a evitar el riesgo, porque parte de nuestra labor es controlar el riesgo, por ejemplo, los contratos. Entonces, eso que implica que no vamos a tener mucha iniciativa a probar cosas especialmente nuevas que no estén suficientemente aseguradas. Entonces, normalmente mucha tecnología está muy vinculada a usos un poco, cosas novedosas, muy punteros. Entonces, tecnologías que sean así muy de rabiosa actualidad no solemos llevar bien. Entonces, una cosa que, por ejemplo, históricamente el sector legal, nosotros hemos estudiado bastante la historia de la innovación jurídica, es muy interesante, por ejemplo, la adopción del fax. Fax es una tecnología que históricamente fue rechazada con una fuerza inmensísima por parte del sector, porque era un cambio de casi de paradigma inmenso, porque era la posibilidad de trasladar algo que históricamente se movía físicamente, el papel, y por lo que se cobraba. Entonces, el hecho de poder trasladar esa información y que alguien la pudiera ver, incluso firmar a distancia, era un cambio inmensísimo.
Tanto que hubo montones de colegios de abogados, especialmente el mundo anglosajón en los inicios, que llevaron eso a tribunales diciendo que ese tipo de herramienta, el fax, era totalmente inválido. Pero al final, a base de tiempo y los años y perder muchos de esos juicios, se ha implementado. Entonces, lo que ocurre normalmente en el sector jurídico es el rechazo a tecnología e innovaciones es un poco bastante mayor, por ese punto de estar educados un poco en ese control del riesgo constante. Están muy basados nuestro conocimiento en el pasado, porque al final nos basamos mucho en la jurisprudencia y eso también tiene un condicionamiento. Pero una vez que una tecnología es adoptada, tipo el fax, el correo electrónico y demás, se adopta con mucha fuerza. Es decir, luego el cambio de ciclo lleva otra vez mucho tiempo en adoptarlo. ¿No hay marcha atrás una vez adoptadas las nuevas tecnologías? Yo creo que el que se inicia en ese camino probablemente no tiene mucha marcha atrás. Pero la cuestión es encauzar a muchos de los que todavía no tienen eso claro en ese camino. Pero una vez que se inicia, yo no creo que sea una cuestión tampoco que a veces se puede llevar a confusión de iniciar ese camino y de ese momento en adelante todo va a ser novedades, todo va a ser blockchain y todo va a ser inteligencia artificial y todo va a ser realidad virtual. No es ese el objetivo. Pero es entender que... No sería real pensar eso. Exacto. Pero sí es entender que hay muchas cosas que son definitivamente más eficientes, que nuestra labor la puede hacer más fácil, nos puede ahorrar tiempo, puede permitir hacer costes más beneficiosos al cliente y que una vez que uno entra en ese círculo es razonable seguir con él, aunque sea a un ritmo más progresivo. ¿Tú qué futuro le ves a la justicia digital? A ver, esa es una cuestión nada compleja. Ahora mismo creo que hay entre 60 y 65 países donde se están haciendo casi simultáneamente juicios online. Que hasta a principios de año eso era prácticamente ciencia ficción. De hace 6 meses eso era inconcebible. Porque seguramente había... ¿Cambió el mundo del derecho y de la justicia con esta epidemia? Ah, sí, definitivamente. O sea, ya digo, a finales de 2019 nosotros hacíamos una formación sobre nuevas tecnologías aplicables en el área procesal. Le hacíamos a una gran firma y le explicábamos como tecnología de largo plazo el hecho de lo que se ha empezado a hablar, los juicios online, sistemas de arbitraje o de resolución de conflictos en distancia, y se hablaba de algunos ejemplos en China, de algunos ejemplos en Singapur, algún experimento en Reino Unido que estaban haciendo algunas cosas, pero cosas muy, muy, muy experimentales, muy puntuales, o sea que se veía a décadas vista. Casi 6 meses después tenemos, lo que digo, más de 65 jurisdicciones haciendo juicios online. Solo en España tenemos jueces haciendo entre 50 y 60 vistas a la semana en remoto. Entonces, eso es lo que decíamos antes de no hay marcha atrás. Yo creo que una vez que se ha iniciado esto, los beneficios va a ser, a ver, yo no digo que no va a ser todo perfecto y va a llevar muchas dificultades y hay mucho que arreglar, pero una vez que se entre en eso, yo creo que los beneficios van a ser tan evidentes y tan obvios que eso va a ser difícil luego decir, no, ahora volvamos a lo que teníamos antes. Va a ser complicado argumentar eso. ¿Qué tanto gana y pierde el abogado como profesional con la aplicación de estas nuevas tecnologías? Te digo porque acá, y creo que en todas partes en España no debe ser diferente, siempre habrá algún sector de abogados que es un poco reticente a estas nuevas tecnologías y que las considere más bien como una amenaza más que como una herramienta de ayuda. Sin duda. A ver, una máxima que yo creo que encaja bien y que muchas veces utilizamos de símil es cualquier abogado o operador jurídico que mayormente haga tareas más propias de un robot va a ser sustituido por un robot, entendiendo un robot no como alguien físico, sino como software, es decir, como automatizaciones o demás. Entonces, hay cuestiones que definitivamente muchas veces la tecnología hace más eficiente la labor. Podemos hacer, por ejemplo, una revisión de un contrato y las cláusulas más relevantes en cuestión de minutos, cuando a lo mejor nos puede llevar minutos, pero eso 5 o 10, mientras que un proceso normal puede llevar muchas más horas. Puede hacer que esa labor, por tanto, si hay un mercado muy competitivo, yo le puedo ofrecer ese servicio al cliente a un precio inferior, pero sin yo perder, o sea, al final yo poder hacer eso suficientemente bien. Pero ese tipo de eficiencia, o sea, gano
tiempo, gano en coste, gano en cierta calidad incluso de vida según el cómo, puedo ganar en colaboraciones con otros. Pero es verdad que no todo es positivo. Tiene, por ejemplo, una confianza excesiva en alguna de esas tecnologías. Por ejemplo, el pensar que, bueno, ya me ha dicho el software que estas son las cláusulas que son relevantes en el contrato, entonces yo no lo voy a leer. Pero también el software no es perfecto, tiene sus particularidades y puede dar errores. Entonces una teoría que se comenta y empieza a verse es que en el medio y largo plazo, si alguna de esas herramientas se populariza, es verdad que se va a crear cierta dependencia. Sí, un exceso de confianza en que el software me va a solventar o me está diciendo lo que corresponde hacer. Entonces eso es un punto a tener en cuenta, porque sí que puede ser definitivamente una desventaja. Y luego también hay otras vinculadas a, por ejemplo, tenemos muchos datos, el sector jurídico tiene mucha información de muchísima calidad, o mayor dicho, muchísima relevancia, pero no la tiene, a efectos de análisis, no la tienen especialmente bien estructurada, es decir, no tiene tanta calidad en el sentido de ser analizada por software. Entonces, mucho de la información tan valiosa que tenemos, llevarla a herramientas que le permitan sacar provecho de verdad, hay trabajo previo muy grande de hacer, porque, por ejemplo, tenemos muchísima información, pero mucha está en papel. Y eso se puede sacar, se puede extraer, hay herramientas solo para extraer esa información, pero como se extrae no es lo mismo que cuando la información está estructurada en formatos correctos. Y por ejemplo, un PDF tampoco es el formato correcto, porque no es un formato que a un algoritmo le resulte fácil entender. Entonces hay esa dualidad de ventajas y desventajas, al menos. Interesante. ¿Qué herramientas, aparte de la digitalización de los expedientes, podrían colaborar a una justicia más rápida y eficiente? A ver, sin duda esa digitalización de expedientes. 2, la posibilidad de hacer buena parte de los procesos remotamente. Es decir, sin tener que hacer, obviamente, moverse físicamente hacia allí. En España hay una herramienta que se llama LexNet. Conceptualmente era muy buena, ejecutada en la práctica ha sido bastante mala en general. Pues, por ejemplo, la posibilidad de presentar demandas desde Internet, es decir, que cada uno en su despacho se conecte y rellene el formulario, por decirlo de alguna forma, pero en realidad está presentando la demanda en el juzgado. Pero es una herramienta que genera bien construida, ya digo, planteada es perfecta, o sea, la concepción es además que adecuada. Lo que ha sido muy desastrosa en general en España ha sido la ejecución, porque el desarrollo ha sido muy pobre en general y ha dado muchos problemas. Pero bueno, esa es una opción, cualquier herramienta que permita ese tipo de labor. Cualquier herramienta que, por ejemplo, permita el análisis de la jurisprudencia un poco más allá de simplemente buscar casi de forma manual fundamentos de derecho relevantes o antecedentes. Es decir, históricamente hemos buscado más por palabras clave, pero eso normalmente es bastante lento y consume una cantidad de horas inmensa. Ahí sí que ha habido muchos avances de herramientas que hacen más inteligente esa búsqueda y la buscan más por conceptos más relacionados, no por la palabra en sí. Y luego eso tiene una evolución mayor, que es ya no solo que la búsqueda de jurisprudencia sea más relevante, sino que se analicen patrones de la jurisprudencia para, por ejemplo, indicarnos con cierta objetividad, mira, si vas ante determinado juez o ante determinado tribunal, históricamente el tiempo para resolución es 7 meses con 3. O si planteas un recurso en este asunto, normalmente se tardan 3 meses. O mundo anglosajón, que tiene más información en ese sentido, o si vas ante determinado juez, sabes que en supuestos de hecho muy parecidos al tuyo, históricamente está fallando en ese sentido o en ese otro. Bueno, todo eso se lo podría hacer vía Big Data e inteligencia artificial. Sí, eso se hace, es decir, eso no es fantasía, eso existe y depende un poco de la jurisdicción o cuánta información exista sobre el juez y demás, pero eso se hace. En España hay herramientas de lo que llaman jurisprudencia analítica. Ya digo, en Estados Unidos hay todavía más, porque se puede obtener, por ejemplo, un patrón de conducta de un abogado. En España hay lo que llaman un marketplace jurídico, que es una plataforma donde abogados y consumidores de servicios legales se encuentran, cada uno ofreciendo su... Una especie de Uber legal. Tal cual, un Uber legal, exacto.
Pero tiene una particularidad, y es que el abogado, en lugar de crear su ficha propia y decir, bueno, yo soy experto en Derecho de Nuevas Tecnologías y tengo 10 años de experiencia, resido o estoy en la zona de España, Baleares en este caso, y mis precios normalmente son estos. No, ellos lo que hacen es analizar la jurisprudencia que hay relativa a ese abogado y se le proporciona una puntuación objetiva sobre lo bueno o malo que es. Ah, qué interesante. Por tanto, es un marketplace, es un Uber, pero muy objetivo, en principio, porque luego se tiene una cantidad de problemáticas inmensas. ¿Cuáles son los criterios y tales? Exacto. Jorge, este programa tiene 2 partes. Ajá. Tenemos que hacer un receso en este momento y Super. Volvemos para la segunda Genial. parte. Muy bien. Regresa. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central de Ecuador. En el día de hoy tenemos a Jorge Morel, un experto en temas de Legal Tech, justicia digital, litigación digital y en general uso de nuevas tecnologías aplicadas al derecho. Jorge, ¿cuáles son los riesgos? Porque, insisto, hay una parte de por ejemplo, ¿cómo superar el tema de la brecha digital? Que se puede producir por factores socioeconómicos, por factores geográficos, no sé cómo funciona en España, pero aquí hay el servicio de Internet no es el mismo en unos sitios que en otros. Sí. Inclusive nosotros tenemos una división provincial y dentro de las provincias una división cantonal. Y no es lo mismo el Internet en un cantón que en otro en la misma provincia, por ejemplo. Tenemos además una brecha digital generacional. Sí. ¿Qué ha pasado? Y empecemos por ahí. ¿Qué ha pasado con los abogados más experimentados que paradójicamente pueden resultar los menos familiarizados con este tipo de nuevas tecnologías, o los menos, no quiero decir aptos, pero los menos receptivos de estas nuevas tecnologías? Sí, exacto. O sea, aptos cualquiera puede serlo, pero es verdad que puede ser menos receptivos porque ya su forma de actuar y de proceder ya es un poco, ya está habituada a otro ámbito. ¿Qué ha pasado? Yo diría que depende un poco, porque nosotros en la experiencia propia, cuando hemos hecho muchas y hemos hecho bastantes formaciones, o muchas incluso, hemos encontrado gente más senior, muy receptiva a cambios, pero por ejemplo hemos encontrado profesionales muy jóvenes que justo acaban de salir casi de la facultad con una mentalidad muy antigua. Y que quieren continuar con la metodología. Sí, cuestionando muchas cosas que otros no son de mente más abierta. Es decir, ahí la verdad es que muchas veces nos hemos sorprendido negativamente por la cantidad de jóvenes profesionales del derecho con una mentalidad muy de 50 a 60 años, que era un poco particular, la verdad. Entonces, ¿qué ha pasado? Va a haber una brecha inmensa. ¿Cómo la solucionamos? Eso es como lo que decía en su momento Nelson Mandela. Al final es cuestión de la educación, es la única solución a la gran mayoría de problemas. Claro, aquí educación es formación. ¿Quiénes son por ejemplo, los Estados Unidos en algunos de sus colegios lo que hacen es obligar a realizar toda una serie de horas mínimas de formación al año de reciclaje tecnológico, pero obligadas. Es decir, aquí, por ejemplo, a nivel de colegios no existe esa figura. De hecho, yo he escrito sobre eso. Si es cuestión de empezar a plantearse, dado que se va a generar una brecha, tanto por edad como por tecnología, por conocimiento, es quizá hora de impulsar no solo que la gente se forme en conocimiento jurídico, que sigue siendo obviamente básico, pero en otras habilidades, tecnología, gestión del negocio, marketing, cosas muy, muy sencillas, pues luego son muy, muy necesarias para el día a día del profesional. Una opción es esa. ¿Debe haber más formación? Sí.
¿Deben proporcionarlo las instituciones un poco más vinculadas a los operadores jurídicos? Por lógica sí, porque además normalmente uno está... La colegiación suele implicar un desembolso que tendría lógica que se viera compensado. Pero... La American Bar Association, por ejemplo, ahora en el examen de certificación te exige demostrar, para que puedas litigar para que puedas actuar como abogado y puedas ejercer la profesión, te exige demostrar el conocimiento de tecnologías avanzadas. Exacto. Esa es la línea, pero eso no se exige en general, porque en España eso no se requiere. Pero luego encontramos ejemplos. Pero acá, de alguna manera, el sistema lo va a requerir, porque va a llegar un punto en que se generalice el uso de las tecnologías y que el que no esté preparado o el que no pueda adaptarse a los cambios va simplemente a quedar fuera. El sistema lo va a requerir, yo diría de aquella manera, es decir, históricamente el sector legal ha aguantado mucho sin prácticamente cambios, porque es un sector muy reglamentado y donde el acceso por parte de figuras externas, que no son estrictamente abogados y que por tanto están colegiados, ha estado muy controlado. Eso en general sigue ocurriendo. Es verdad que se ha abierto más la brecha porque Internet ha roto algo que era sagrado, que era el conocimiento jurídico, es decir, solo unos pocos tenían eso ahí. Si uno tira de historia es muy fácil verlo. El conocimiento jurídico estaba controlado por una serie de personas o una serie de instituciones. Pero Internet abre ese conocimiento a muchísimas más personas, entonces hace que eso se empiece a cambiar. Claro, ese control de la información también cambia esa forma de acceder a los recursos y a los servicios jurídicos. Y ahí es donde en principio hace falta esa nueva formación, pero si no la emprende el propio profesional, que muchos de ellos no la van a emprender porque consideran que tienen suficientemente regulado o reglamentado la participación externa de potenciales competidores, no van a tener esa necesidad. Es decir, el mundo sí va a digitalizarse, pero el mundo jurídico en buena parte sigue estando muy reglamentado y va a seguir estándolo. Sí, pero por ejemplo, gracias a la epidemia, hoy por hoy ciertos trámites que antes se consideraban impensables e innecesariamente presenciales, hoy mágicamente se los puede hacer en línea. Sí, tal cual. Se demuestra que no era tan complicado. Que no era tan complicado y que era más reticencia de los actores del sistema que del sistema mismo. Claro, ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con un estudio jurídico que se dedica a constituir compañías? La constitución de compañías se la puede hacer ahora prácticamente online. Sí. O el registro de marcas, o registro de patentes, o este tipo de trámites que resultan trámite. Sí. Y que al ser trámite realizado en línea, puede ser realizado, como tú decías, por un robot, es decir, por un software. Sí. Eso va, por lógica, eso va a potenciarse. Y por lógica también el cliente, que cada vez va a cambiar más. Eso también es un cambio importante. Es decir, el cambio generacional del cliente, de consumidor de servicios legales, va a cambiar también la forma de buscar al abogado y la forma de contactarlo. Y por tanto también va a ser más exigente en... Por ejemplo, nuestros clientes que están normalmente muy vinculados al mundo tecnológico no conciben que nosotros les enviemos un archivo Word con una serie de cambios que luego constantemente enviemos versión 1 y versión 2 y versión 3 y versión 3 definitiva y versión 3 definitiva final. 1.2. Exacto, no conciben esa idea, pero sí conciben que les enviamos un documento compartido en nube donde todos simultáneamente ven los cambios, donde todos, nosotros y el cliente, puede hacer comentarios en tiempo real, donde hay un control de versiones. Sí conciben eso, sí que entienden eso porque es lo que les parece natural. Entonces el cliente, por lógica, siempre ha sido la palanca que más ha hecho cambiar el sector. Ahora la pandemia la hace cambiar, pero es el cliente que indirectamente está diciendo, escuche, mi negocio depende de ir a tribunales o depende de un proceso jurídico que ahora sí o sí yo necesito. No puede decirme que el juez no puede ir hacia adelante o que un proceso tiene que estar parado cuando a nivel remoto con digitalización hay una alternativa. Entonces, ofrézcame usted algo porque mi negocio o mi día a día al final se está condicionando por algo que simplemente es un bloqueo mental que usted quizá tenga porque no concibe esto. Entonces ahí hay un debate que va a ser generoso y va a ser importante. Y una cosa más, muchos de los actores jurídicos actuales dicen, sí, ahora ese trámite es factible digitalmente. Pero los que están en contra de eso, que sigue habiendo muchos porque es normal,
dicen, sí, es factible ahora digitalmente, pero solo temporalmente, es algo excepcional. O sea, lo que aquí 2-3 meses, de hecho aquí hay mucha gente en España que lo está planteando así. Los juicios online son algo... La vacuna del coronavirus como una vacuna contra las tecnologías. Sí, sí. Es decir, los juicios online están bien. Por acá también tenemos algunos. Dicen, no, están bien los juicios online, pero es algo temporal y excepcional. No es algo que se va a implantar. Entonces, bueno, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que ya podían hacerse, ¿eh? O sea, ya no es algo, o sea, el hecho que se ha podido saltar, como es verdad que hay los jueces que ya están haciendo audiencias telemáticas, sí, que en la medida que la van haciendo, no solamente que van habituándose a este esquema, sino que van corrigiendo eventualmente los fallos, claro, que claro, evidentemente siempre va a haber, cuando implementas una nueva tecnología siempre va a haber fallos. Siempre. Y es más, siempre va a haber un periodo inicial en el cual los usuarios tardan un poco en acostumbrarse. Es normal, es muy normal. Eso es totalmente normal. Nosotros estamos en ese periodo, donde nos estamos preguntando, por ejemplo, en una audiencia de juzgamiento en materia penal, cómo examino a un testigo o un documento, respetando la inmediación y garantizando además que no se haga fraude en el testimonio o en el documento. Es decir, el proceso cambia, es decir, la forma de los canales de comunicar eso, y eso implica prueba-error. Es decir, pero no por ello, porque parece que el debate se está poniendo a veces como muy impropio de juristas. Es decir, los juristas siempre decimos que esto todo está lleno de gris, que las cosas no son blanco y negro. Acá nos hemos convertido en una especie de barra brava. Exacto. Sí. Es como muy... en amarillo o en azul o en blanco o en negro. Exacto, pero lo ven todo como a favor o en contra. No se matiza. Y no tiene sentido eso, porque no hay medios técnicos, totalmente cierto. O sea, hay medios a veces mayores, menos, es un problema. No hay formación, que es un problema de todas las partes, y hay que aprender. De acuerdo. La tecnología no... El gran reto de las facultades va a ser preparar a los estudiantes para este nuevo entorno. Oh, sí. A ver, yo en eso he sido bastante crítico en general y a veces me he metido bastante con... Yo digo que muchas facultades de Derecho generan hoy en día profesionales obsoletos. Sí, totalmente. De la carrera sin... Abogados del siglo XVIII. Tal cual. Es decir, que el abogado del siglo XVIII iba al tribunal, exacto, hacía una audiencia en estrados, con los papeles bajo el brazo. Y un poco se sigue educando para eso. Sí, pero luego el abogado que tiene que actuar hoy necesita saber gestionar el negocio como si fuera una empresa. Y a nadie le han enseñado en general, a mí no me enseñan a nadie a hacer un presupuesto. A nadie le enseñan, ahora empiezan a hacerse, a simplemente darse a conocer o cómo hacer clientes. No le enseñan a utilizar la tecnología más básica de la básica, es decir, no hablamos de cosas novedosas, hablamos de un Office 365 para organizarse un poco, crear carpetas en la nube. Es decir, hay un montón de habilidades que al profesional jurídico en general no se le están enseñando. Entonces, por eso digo que muchos de los jóvenes al final salen con una mentalidad de hace 50 años y a veces me han asustado de las cosas que me han dicho. Porque no me espero que un chico de 25 o 26 años me plantee ideas de 60-65 y que gente de 55-65 tenga una mente infinitamente más abierta. Claro, esté predispuesto al cambio. Pero bueno. Bueno, ¿cómo tú ves entonces que en la medida que se vayan utilizando estas nuevas tecnologías, que los operadores jurídicos vayan habituándose a estas nuevas tecnologías, cada vez estas se irán generalizando y difícilmente habrá marcha atrás? Yo creo que sí, por una cuestión de hechos consumados, es decir, el tema de los juicios online. O sea, no todo el mundo los hace, ¿de acuerdo? No en todos los sitios es factible, completamente cierto. No hay los medios siempre, pero los muchos que se están haciendo y se están haciendo bien, luego justifícame, argumentame cómo volvemos hacia atrás. O sea, ¿cuál es el argumento para decir, no, esto que ha ido súper bien, nos ha ido más rápido, ha permitido más agilidad, hemos bajado tiempos de respuesta, el cliente está contento, no, ahora hay que volver al sistema tradicional. Tienes toda la razón. Jorge, realmente podríamos conversar 5 horas y sí. Contigo es un gusto tratar siempre. Súper, gracias. Tu erudición en el tema es indiscutible y te agradezco mucho tu generosidad. Te comprometo a un nuevo programa en televisión. Famosamente, nuestro enemigo siempre va a ser el tiempo. Bueno, no pasa nada. Y mira, se nos queda en el tintero un montón de cosas. Justicia predictiva, nuevas aplicaciones, contratos, smart contracts. Sí, bueno, es un buen tema. Nos queda, además, ¿cuál debe ser la reacción de los gremios? ¿Qué pasa, por ejemplo,
con la demanda del Colegio de Abogados de Hamburgo respecto de ciertas Sí. aplicaciones. Es decir, se nos queda un montón de cosas pendientes, Sí. pero bueno, que sea la oportunidad para tener nuevamente el gusto de... Tal cual, contento de repetir y seguir discutiendo temas, porque va a haber, este año justo acaba de empezar. Sí, sí. Como tú decías, hace 6 meses habría sido impensable lo que Sí. estamos viviendo ahora. Tal cual, impensable, era algo que podíamos ver a 15, llevo ya 15, 20 años vista. Sí, sin problema. Nos pasó en mayo, en junio. Ya pasaba en cuestión de 4 meses. Increíble, sí, es verdad. Ese es uno de los grandes cambios que traerá esta epidemia y esta revolución tecnológica, que yo creo que no tiene vacuna y ni marcha atrás. No, yo tampoco lo creo, pero sí va a tener importantes... Sí, va a tener una revolución importante, por supuesto, rebrotes importantes, sí. Pero bueno. Jorge, un fuerte abrazo a la distancia, muchas gracias por todo. Igualmente, gracias a vosotros por la invitación. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.